también al grupo, a FESELMI, y a todos los que es una actividad importantísima, estas que se están llevando a cabo, y a todos los que están presentes, que ya por lo que veo así en la pantalla rápidamente son más de 300 personas. Me imagino que si ayer tuvieron la charla del querido Juan Raso, ya lo mío va a ser una especie simplemente de casi que tercer tiempo, ¿no? Es decir, Juan es un magnífico, no solo expositor, sino un jurista de excepción y con una cabeza muy, muy clara. Que son temas distintos, el derecho del trabajo laboral y el derecho penal o criminal, para utilizar dos nombres en cada uno, tienen algunos elementos en común, y uno de ellos es el estar fuertemente impregnados de todo el contorno de lo social. Es decir, la cuestión social en general pasa por distintos ámbitos, no solo los nuestros, pero sin duda tanto el trabajo, nuestro medio de sustento, como el derecho penal, que tiene una fuerte vinculación con lo que es la libertad de las personas. Vivimos una etapa que no es necesario describirla, única para nosotros. Aunque ha habido otras pandemias en el mundo, incluso en Uruguay, esta se vive de una manera diferente a todas. Y por supuesto que que recurrir de manera y exclusiva. Ahora un día que la sociedad de riesgos, Profesor, sabe que se le cortó un poquito. Capaz si sí, puede repetir. sí, bueno, sí, yo tengo todo arreglado, pero por las dudas. Decía que Ulrich Beck, que estuvo en Uruguay y que ya fallecido, un gran sociólogo, publicó allá en la mitad de los 80, 1986 en realidad, y nunca hubiera imaginado muy bien, religiosos, política, no puede quedar fuera de eso, inequívocamente no puede quedar. El problema es en qué lugar queda colocado, es decir, de cuál sería la situación. Hace no mucho, pero algo ha cambiado, ya todo va muy rápido, di una charla que no es la misma, pero más o menos parecida, aquellos que la han escuchado para el colegio por vía Zoom, verán que algunos conceptos repetiré, los conceptos son los mismos, pero han cambiado cosas desde que di esa charla hace poco, pero ese poco tiempo, redondeamos, ahora no me acuerdo la fecha, pero un poco más de una semana, 10 días, ya han cambiado cosas. En aquel momento yo dije, bueno, hasta ahora no hemos podido constatar, suponemos que determinados delitos van a bajar en la medida que la gente se mantenga mucho más en sus hogares, y otros, en cambio, se pueden disparar o incrementar. Pero en ese momento no teníamos datos empíricos que nos permitiesen afirmar dónde ha habido disminuciones, y los aumentos ya se avisoraban claramente en ese momento, tanto en el ámbito de la violencia en el seno del hogar o de la familia, como también en los delitos contra la vida, los homicidios y todos los laterales a él, que pueden ser las lesiones y otras figuras delictivas que se le aproximen. Eso ha pasado, pero no teníamos en ese instante una noticia acabada, terminada, acerca de la situación de los hurtos, de las rapiñas. Presuponíamos que iban a bajar. Aparentemente así es, y digo aparentemente no por desconfianza, los datos que tenemos es que ha habido una disminución sensible. Es una disminución sensible básicamente dada porque el ingreso al domicilio, a hurtar, robar en un sentido coloquial, no técnico en Uruguay, al hurto, etcétera, ese tipo de delitos, el delincuente no va a ser proclive a llevarlo a cabo, a buscar otro tipo de conductas. Y entonces, como también han dicho algunos colegas, y comparto con ellos, este tipo de situaciones puede disparar conductas que puedan implicar asaltos, copamientos, rapiñas, en otro tipo de comercios que estén abiertos. Pero eso que yo le di cierta importancia en la temática cuando di aquella charla, ahora no es tanto lo que me preocupa. Yo lo he dicho de forma muy rápida, me preocupan otro tipo de conductas criminales. Por supuesto que a esos delitos, llamémosle predatorios, callejeros, donde también puede estar la estafa, las apropiaciones indebidas, mencioné los hurtos, las rapiñas. Pero a esos delitos vemos que hay otras conductas y que ya pueden empezar a aflorar en el mundo, se están disparando. En Uruguay
no tenemos información cabal para afirmarlo, pero es estable suponer que sí, delitos de tipo informático, estafas, maniobras hechas a distancia, las redes, estos mecanismos son fabulosos para esas mentes bastante preclaras para poder utilizar esta herramienta que, si bien es maravillosa, también nos vuelve tremendamente vulnerables. El acceso a información constante, permanente, casi sin control. La desesperación de la gente para contactarse con otras porque se siente, aunque no esté aislado, pero se sienta aislada la persona, y entonces esté mucho más abierta a concesiones y avisos que nos pueden llegar por vía informática y que puedan derivar en conductas delictivas que ávidas mentes y gente preparada y capacitada para ello lo hace estupendamente. Ese es un gran problema, los denominados delitos informáticos, no los relativos a hardware, y delitos ortodoxos, pero a través de delitos informáticos. El delito informático utiliza medios con infantil, con las imágenes, con el honor, Profesor, utilizando sabe todas las redes. se Sí, sigue cortando. De a ratito se nos corta. Esa parte ahora que habló se perdió totalmente. no sé yo dónde estaría la falla. Yo tengo, aparentemente todo me da bien, pero les decía que el tema informático es sumamente complicado. La gente lo que va perdiendo, vamos perdiendo. Facebook, Twitter, lógicamente, es decir, de alguna manera, se estructure, me parece estupendo. Que es una opción de vida. Yo no quiero ese tipo de vida y tengo lo que necesito para lo básico y la comunicación laboral y con mis amigos, pero nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien por la edad soy más vulnerable al coronavirus, lo delictivo de este tipo de figuras no soy atractivo, básicamente, para ser víctima. Ahí hay una diferencia donde esa idea de mayores riesgos de Beck se ve reflejada también en los hechos, en lo que estoy señalando aquí. Otro aspecto que se puede mencionar, el tema de con la manida ley de hace unos años atrás, de la ley de responsabilidad penal del empleador. Bueno, esta situación, llegar a una mayor flojeza en los controles de seguridad de los empleados, de los trabajadores, y por lo tanto incrementarse conductas de este tipo. Profesor, perdón que lo corte, pero capaz si usted acá apaga su cámara, su conexión anda más rápido y no se trancaría su voz. Me apareció otra pantalla, me apareció otra Sí. cosa, no tiene nada que ver acá. Ahora sí creo que volvimos. Sí, ¿sigo? Sí, si vemos que no se tranca, si no, si puede apagar su cámara, capaz que no, su conexión no anda tan lento y funciona mejor el audio, por lo menos. Pero yo te señal me da que está fuerte, aclaro por las dudas. Tan- Es fuerte, señal. No sé, digo, no, si quieren, desconecto. Por ahora sí lo escucho bien, yo por lo menos. Bueno, me perdí. ¿Dónde estaba? Ayúdenme. Díganme. Los riesgos quizás solamente en contra de su tecnología, ¿no? Y estas haciendo las cosas es cierto que
pero para mí es clarísimo que sí. O incluso, por supuesto, todos los privados, corporaciones, empresas y todo lo demás. Si bien es cierto que puede ocurrir que se vuelvan menos cuidadosos en estos controles, también es cierto que se da una paradoja y que el derecho penal debe observar, sin por eso pretender no imputar delito donde corresponda, tampoco imputar delito como una respuesta de crisis. Ese es un posible problema. Digo esto, si bien no tenemos ahora ninguna causa específica sobre esto que yo tenga presente, de responsabilidad penal del empleador a raíz de la pandemia, también diré que no teníamos ninguna que haya llegado ni a procesamiento con el código del proceso anterior, ni a formalización con el nuevo de este tipo penal. Es decir, uno no le va a reclamar al fiscal como iniciador, como llave de encendido del motor de lo punitivo, o al juez que cuando encuentre una posible responsabilidad penal del empleador no la investigue y eventualmente no la lleve ante el juez y el juez como decisor no proceda en consecuencia. No, eso no va por ahí el tema. Pero sí cuidado con no utilizar el derecho penal como un fenómeno de criminalización. En esta hipótesis incluso hasta del propio dador de empleo o de trabajo, porque me hace recordar algunos de los problemas que enfrentamos en la praxis penal cuando la crisis a comienzos de este siglo, 2001, 2002, y si bien hubo una importante ola de delitos, estafas, falsificaciones, libramiento de cheques sin fondo, en este último, en el caso de los cheques sin fondo, la justicia, con bastante buen criterio, ponderaba también, ya no solo si el tema de los fondos en el sentido objetivo, sino claramente si para el individuo era previsible la situación que luego acarreó todo esto. Entonces cambia radicalmente. Ese es un punto que creo que hay que por lo menos tenerlo presente. Después podemos tener distintas posiciones, pero la justicia uruguaya, que en ese sentido en general ha sido prudente, creo que en este caso también tiene que tener esa prudencia. Ahora, a mí me preocupa tremendamente, y por eso diferencio de la charla que di en Colegio de Abogados, aquí me voy a separar un poco en algunos de los aspectos, me preocupa tremendamente que utilicemos esta instancia que estamos viviendo para generar más delitos, y más concretamente delitos de peligro. Me preocupa que lo utilicemos al derecho penal como la barrera de dominación o de contención de las personas que aún infringiendo disposiciones de tipo sanitario, llamémosle administrativas, etcétera, no podemos rápidamente juzgarlas como si fuesen criminales a individuos que aún cometiendo conductas que sean por nosotros cuestionables o cuestionadas desde el punto de vista social, no tienen la entidad del delito. ¿Por qué digo esto? Bueno, razones son varias. Se ha dicho en forma genérica y se ha dicho, pero veo que la actuación por suerte no ha ido por esos carriles, así que lo planteo simplemente como una inquietud de lo que puede pasar y no digo lo que esté pasando porque no he comprobado que pase algo así. Pero se ha dicho que se le podía llegar a imputar el delito de desacato, ese ya está construido, no es una figura nueva, que se podía llegar a imputar, me cambió la pantalla a ver qué dice, porque sin los lentes no veo nada. Compartir pantalla, bueno. Que se podía llegar a imputar el delito de desacato a quien violase una cuarentena. No tenemos cuarentena obligatoria, sí voluntaria, así que esa no se puede violar, vamos a aclarar, penalmente no hay nada. Pero la obligatoria, es decir, la persona que se le ha detectado que tiene el coronavirus o que quede obligado porque ha regresado a un viaje porque ha estado en contacto, por la razón que fuese, se le podía llegar a imputar el delito de desacato. No concuerdo en absoluto, pero no es porque yo no concuerda el código con eso. El desacato tiene dos modalidades, una es por ofensa, aquí no sería el punto, y la otra es por lo que se llama una desobediencia abierta, ¿a quién? Al funcionario. Y el funcionario no es la ley no es el funcionario. El funcionario acá sería desde el policía, que le da la orden de que esa persona, y ahí es claro lo de la orden y es aceptable así, de que permanezca en el claustro al cual se le ha de alguna manera conducido, obligado, o directamente de un juez. Y entonces ahí podría estar el desacato cuando esa persona incumpla abiertamente esa situación. Y por supuesto que como el derecho penal tiene que ser el último muro de contención y no el primero, también deberemos contemplar, aún en esa hipótesis, ya ahora fiscalía y juzgado penal, contemplar qué es lo que ha llevado a este individuo no haya podido motivarse adecuadamente en la norma, entiéndase, revisar si es culpable. Eso no va a derogarlo la pandemia,
no debe ser así. Es decir, tendremos que revisar si le era exigible otra conducta alternativa y, por supuesto, acorde o ajustada al derecho. Porque si el individuo meramente en lo objetivo no acata, y ahora vamos al desacato, es decir, más que la cuarentena, no acata la orden del funcionario policial o del juez que le dice que debe permanecer en determinado ámbito, si no la acata, todavía no tenemos delito hasta tanto no revisemos si se puede atribuir, si puede haber una subsunción en el tipo penal. No transformemos por razones de pandemia a una responsabilidad que tiene que estar concentrada en lo subjetivo, estrictamente en lo objetivo. No caigamos rápidamente con un concepto peligrosista en una responsabilidad penal de tipo objetivo, el hecho aislado de que ha incumplido, que es cierto, y que concuerdo en que pueda meritar en lo objetivo una sanción de tipo administrativo, desde multa, lo que ustedes quieran, no sé, pero que esté fuera del campo del derecho penal. Ese es para mí un tópico muy importante a ponderar. También se ha dicho, bueno, lo que pasa es que el problema en Uruguay es que el artículo 224 del Código Penal, que ya a esta altura lo conoce hasta el que no haya estudiado Derecho Penal, que fue modificado en 2001, cuando el tiempo de la aftosa, y entonces se transformó en un delito que abarcaba a las personas que tuviesen inconductas, incumplimientos, y poniendo riesgo, etcétera, pero en realidad causando daño en términos de personas y de animales, salud de personas y también de animales. Y entonces, bueno, se modificó, y un delito que era de peligro pasó a ser un delito de causación de daño, es decir, se necesitaba como requisito típico no solo el aspecto subjetivo del tipo penal, que eso sí se sigue manteniendo, sino además ya no la puesta en peligro, sino directamente la causación del daño. Se modificó. Y entonces también en algún momento se dijo, de forma yo creo que tan bien intencionada como no cuidadosa del texto legal, que la violación de la cuarentena y poner en peligro a otras personas ya se podría imputar el delito. Obviamente el artículo 224, esto es como el Martín Fierro, ¿no? Con el código en la mano ni las moscas se me arriman, el artículo es clarísimo. Ya en el nomen iuris dicen que es causar, producir un daño. ¿Cuánto daño? Y bueno, alguien me preguntaba hace un tiempo, ¿a cuántas personas tendría que contagiar para considerar que se ha producido daño? No, en realidad alcanzaría con una, ¿no? No es cuántas personas, el cuántas personas habría que analizarlo luego en cuanto al resultado lesivo, y no solo por la cantidad, sino por la cualificación del sujeto. No es solo la cantidad de personas, que en el código puede tener relevancia a nivel agravatorio de la responsabilidad y en consecuencia de la pena, sino también para revisar la entidad de la conducta. No es un delito imprudente, no alcanza con la mera imprudencia, la negligencia o la culpa en el sentido causalista, ortodoxo y que habría que superar en Uruguay, pero que sería todo imprudencia, no alcanza con la imprudencia. Requiere un acto volitivo, directo. Podría sí ser no solo un dolo directo, sino podría ser un dolo eventual. Esa posibilidad sí cabría, la eventualidad, es decir, actuar previsiblemente, con previsión, previsibilidad, previsión y a su vez apatía, egoísmo, desinterés respecto de los demás. Y ahí sí podría imputarse el dolo eventual. No se podría imputar la culpa propiamente dicha, y la culpa con previsión, que no tiene una contemplación a texto expreso en nuestro Código Penal, se asimila, a mi leal entender, otros colegas sostienen que no, esto es un tema discutible, se asimila al dolo eventual conforme a lo que establece el artículo 18 al final, el tramo final del artículo 18 de nuestro Código. Es decir que requeriríamos inequívocamente, sea por un dolo eventual, por un dolo directo o una culpa con previsión, que es una culpa en realidad que en nuestro sistema se pondera exactamente igual que el dolo eventual, entonces se podría llegar a imputar por esa vía solo si se causa el daño. Y el daño puede ser de una persona a lo que ustedes quieran. Que sea propuesto, y hay un proyecto por ahí, no sé qué tracto tiene hoy día, pero hay un proyecto de modificarlo y transformarlo nuevamente en un delito de peligro. Esas son las cosas que yo creo que no hay que hacer. Muchos colegas pueden sostener, y respeto la posición, de que ese delito debiera de ser de peligro. Yo creo que no. Y si es de peligro, tendría que ser de peligro concreto y nunca abstracto, porque entre otras cosas sería inconstitucional. Se declara o no, sería inconstitucional. Pero en realidad, independientemente de lo que se pueda pensar, cada uno está en su derecho, lógicamente, de tener su batería de
de información y de argumentos sobre esto. De todas maneras, lo cierto es que el delito de peligro, construirlo en momentos de pandemia es una verdadera duplicación de esos peligros. Es decir, legislar en caliente, legislar con cierto temor, con bronca, temor respecto de lo que nos puede pasar, con bronca de ver que haya personas que actúen de esa forma, y entonces legislar de la manera que toda persona desde que ingresó a la facultad sabe como recomendación, no solo para el derecho penal, no legisle en caliente, porque generalmente va a legislar mal. Y yo creo que sería un retroceso uruguayo modificar este artículo más allá de las buenas intenciones que puedan surcar este camino, pero creo que sería hartamente equivocado. Otro aspecto que yo quisiera señalar, además, mencioné la responsabilidad penal del empleador, mencioné la posible modificación o no de este tipo penal, es ciertos roles que me parece que son fundamentales en el campo de la justicia. El sistema operativo nuestro se encuentra en un estadio asimilable o directamente, llamémosle así, de feria judicial. Donde menos impacta, creo yo, es una opinión, por supuesto, no aventurada, pero sí personal, donde menos impacta esa feria es en el derecho penal. Porque si hay una rama del derecho que está pronta siempre para ejercerse con feria o sin feria, 365 días del año, 24 horas, es el derecho penal. Es verdad que con una feria todo se complica más, la operatividad se vuelve eventualmente más lenta, pero nosotros tenemos training de trabajar en feria, es decir que no veo ese como el mayor de los inconvenientes. Nuestros colegas abogados tienen sí graves inconvenientes en las causas que prosiguen en materia civil, comercial, administrativo, etcétera, etcétera, pero en penal, claro, aquellas causas que no tengan apuro, premura, que no ameriten la habilitación equivalente a feria, bueno, sí, esas también se ven aletargadas y eso es un inconveniente. Pero en cambio, la casuística cotidiana del homicidio, del arrebato, es decir, con o sin violencia física, la extorsión, la violación sexual, etcétera, siguen teniendo un espacio donde pueden ser abordados o tratados aún en momentos de pandemia. Pero yo quiero agregar a eso que este es un momento malo en muchos aspectos, pero bueno en otros. No es bueno que haya pandemia. Lo que sí es bueno es que es el momento en el cual tenemos que forjar nuestro carácter, templar el temperamento y demostrar que los juristas, así como lo están demostrando en el ámbito sanitario, todo el personal técnico de la salud, las personas, los tisaneros, los médicos de un extremo hasta el otro, el que limpia, etcétera, que dejan su mayor esfuerzo, y que es su trabajo, pero que es su mayor esfuerzo para que esto salga de la mejor manera, también los juristas. Creo, y no, con esto no le quito tampoco importancia a otras profesiones, pero la nuestra es muy clara. Nosotros cumplimos un importante servicio de tipo social. Y es un servicio fundamental. Y el del derecho penal, bueno, yo creo que es uno de los, sin duda, de los arietes de este tipo de situaciones. Pero cuidado, no utilizar el derecho penal como un mecanismo de adelantamiento de barreras punitivas porque tenemos miedo o porque estamos en peligro, sino utilizar el derecho penal como la garantía de que no va a haber abusos. ¿Y qué abusos destaco en especial y particularmente? Y no lo digo por el Estado uruguayo, donde creo que estamos mejor que otros países en eso, ahora y hace años también. No, el abuso en genérico, pero que puede tocarlo Uruguay, no descarto que pueda ocurrir, que es el abuso del Estado imponiendo castigos o penas. Es decir, no transformemos a la pandemia en un argumento para punir o justificar mayores penas, mayores recriminaciones, mayores incriminaciones. Este es un tema para mí sumamente delicado, porque si bien el derecho penal se ha repetido hasta el hartazgo desde Beccaria en adelante, que debe ser la última ratio, la última barrera o muro de contención, no alcanza con hacer el discurso. Que dicho sea de paso, ya llevamos años en que ese discurso está, aunque sea igualmente válido, muy golpeado. No, este es un momento para demostrar que al derecho penal hay que recurrir cuando no tenemos otra respuesta. Porque el derecho penal no va a solucionar pandemias. El derecho penal no va a hacer que la gente se quede en las casas. El derecho penal no va a hacer que haya menos contagios. El juez penal no tiene nada de eso, ni el fiscal, para poder lograrlo.
Es decir, nosotros no somos esa herramienta. Sí tenemos que ser la herramienta que garantice el respeto de los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos, de todas las personas, independientemente de que esas personas sean el médico, el paciente, el transeúnte o quien fuere. Y ese es un rol que a mí me parece fundamental, en el que fiscales serían policías, fiscales, hoy día el fiscal es el que comanda la investigación, policías y fiscales como primer elemento, no llevar como causas penales aquello que ya se sabe que no amerita su rol como tal. Si en algún momento tenemos que dimensionar, no exacerbar el poder punitivo del Estado, es uno de pandemia, y no al revés. Es decir, evitar, por ejemplo, lo que le está pasando ya, y lo vemos, países hermanos nuestros, uno muy cercano, Argentina, otro más lejano, pero cercano a nosotros por sangre, por historia, por comida, por cultura, España. Miles de personas encausadas penalmente por haber salido prácticamente al borde de su casa. Es verdad que la mayoría, en Italia también lo podemos agregar, no había dicho ese tercero, agrego Italia, es verdad que la mayoría de las personas que fueron penalmente encausadas no fue simplemente porque salieron al portal de su casa, ya salieron un par de veces o salieron estando en alguna situación, tienen un plus. Pero nosotros no tenemos que manejarnos, y es verdad que yo estoy en una figura delictual que nosotros no, quiero aclararlo, pero no tenemos que manejarnos con la idea de que reprimiremos y mejoraremos así la situación. Y esto me vale el ejemplo de esos tres países. Nuestros queridos italianos, nuestros queridos españoles, nuestros queridos argentinos, tienen un montón de causas penales, miles de causas penales, y sin embargo, el nivel de cumplimiento o acatamiento no es necesariamente superior al nuestro. Es decir, nosotros, por más que con cierta preocupación, habremos observado todos que entre ayer y hoy ha salido mucha más gente de la que desearíamos. Pero bueno, ese es otro tema a tratar, y no necesariamente por mí. Pero si nosotros hemos logrado hasta ahora llevar bastante bien entre gobierno y oposición, con algunos puntos en discordia, pero con un camino en el medio bastante común y grueso e importante, de solidaridad recíproca y de pensar en un país como un todo, y en eso ha sido para mí maravilloso los dos grandes polos en ese sentido. Y no lo digo por quedar bien, lo digo porque me hace sentir bien ver eso en mi país. Si hemos logrado un mejor nivel de acatamiento, sin punición, sin represión, ¿por qué cambiarlo cuando ni siquiera tenemos un justificativo empírico que lo acredite? Ya no filosófico, ni ideológico, sino simplemente práctico. Es decir, usted en Argentina, usted en España o en Italia, ¿con esto logró mejor resultado? Y la respuesta es única, es una sola. La respuesta es que no lo ha logrado. Y lo que sí logran es criminalizar mucho más. Y en realidad algunos de estos países, contrariamente, por lo menos los datos que tengo de colegas de España, voy a referirme a ellos y no a Argentina, de colegas de España que mantengo contacto fluido y permanente, que me dicen que incluso los propios cuerpos policiales no es que sean más permisivos, pero tratan de llevar menos personas sometidas a la justicia. Es todo un problema. Una persona la va a detener, está en riesgo de contagiar y usted la detiene. Es decir, no cierra muy bien la cuestión. ¿Y qué lo va a hacer? ¿Lo va a internar en la casa? ¿Lo va a meter en la prisión? No, ahora después me refería a las prisiones. No lo va a meter en la prisión. ¿Le va a cobrar una multa? Bien, lo de la multa puede estar bien. Hágalo por vía administrativa. No establezcamos una multa de tipo penal, en el sentido de derecho penal, sino que sea una sanción de tipo, llamémosle civil o administrativo. Es decir, que el derecho tiene que mostrarse verdaderamente como garantía de los ciudadanos. Y esto es algo que me han llamado y he atendido con mucho gusto a personas de disímiles ideas, y eso es estupendo, integrantes de partidos políticos completamente diferentes, para conversar, para charlar estos temas. Con algunos no nos ponemos de acuerdo en los puntos de vista, pero debo reconocer que tanto en los que concordamos como con los que no, he visto en esos legisladores, básicamente uruguayos, muchos de ellos que nunca habían sido legisladores, he visto en ellos una preocupación y un interés en hacer las cosas bien. Pero nosotros tenemos una tarea, nosotros somos los juristas, o la inmensa mayoría de ustedes que son estudiantes, algunos por nombres los conozco, otros no, no todos, digo algunos, ¿no? Tenemos una responsabilidad como estudiosos del derecho, el que se ha graduado y el que no, de ser un referente para este tipo de cuestiones. Tenemos que salir de alguna manera
a evangelizar con el derecho, ya que venimos de la Semana Santa Turismo, bueno, utilicemos esa propia expresión. Es decir, utilizar al derecho como un verdadero pregón. ¿Para qué? ¿Para castigar? No, si el derecho penal castigando en el mundo nunca ha tenido éxito, lo va a tener ahora. Y en Uruguay, eso sí que sería un milagro, como resucitar a Lázaro, parecido. No, tenemos que recurrir al derecho para hacer un mecanismo que asegure que ustedes y yo, ajustándonos a esta situación, pero aún con ese pensamiento díscolo que solemos tener los pobladores de esta tierra, más allá de nuestros orígenes en otras latitudes, pero somos díscolos, debemos creo que reconocerlo, aceptarnos como tales, bueno, que se nos pueda reprimir en el sentido de reprimenda, si mire, lo que usted está haciendo no está bien, bueno, pero no lo lleve por la vía de lo punitivo, es decir, no reconstruya el 224 volviéndolo peligrosista, no quiera imputar desacatos donde no están, no quiera sancionar en lo punitivo porque sí, actúe de una manera disuasoria que es mucho más eficiente en todo el ámbito de lo delictivo. Son 7:35 y quiero abordar otro tema que para mí es crucial, las prisiones. En estos días, en estas últimas horas, con la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, iba a decir hicimos, no lo hicimos porque yo no escribí nada. Hicieron, yo lo acompaño, hicieron un documento en el que se exhorta a todos nosotros los integrantes, a mí me toca el gusto y el honor de dirigir el capítulo uruguayo de la ALPEC, que es la sigla que utilizamos todos, Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, cuyo principal directivo, en realidad se llama secretario general, pero bueno, el presidente es Eugenio Raúl Zaffaroni, y se sacó una directriz que se va a hacer pública en su momento desde nuestros ámbitos, exhortar a que se lleve a cabo un proceso de despoblamiento de las prisiones. La palabra despoblar yo sé que debe preocupar a muchos de los que aquí están escuchando. Despoblar no quiere decir que las cerremos, lo cual no es mala idea, pero bueno, no es la de hoy. Despoblar no significa vaciarlas, tender a eso, tender a que, y bueno, me sumo no solo a lo que se redactó a nivel del ALPEC, sino también a lo que está haciendo, no recuerdo el nombre ahora, uno de los estados de mi querido México, 2 estados en México, me sumo también a lo que se está propugnando en varios países, tanto latinoamericanos como algunos planteos que se han hecho a nivel europeo. Es decir, retiremos de las prisiones selectivamente, selectividad positiva y no negativa, la positiva no es mala. Retiremos selectivamente todas las personas que no sea indispensable que estén en reclusión. Claro, el mismo discurso lo podríamos haber hecho sin COVID-19, sin pandemia, pero ahora esa afirmación tiene mucho más fuerza que antes del 3 de marzo aquí en nuestro país. ¿Cuáles son las personas, pienso en el mundo, pero hablando de Uruguay, que no tienen por qué estar en nuestras prisiones hoy día, más allá de que sean culpables? Primero, para evitar lo posible, todo aquel que no esté condenado, trate de, salvo que sean excepciones, nada más que eso, trate de no tenerlo preso. ¿Significa esto que quede livianamente por las calles delinquiendo? No, en absoluto. Usted puede tener otras medidas eficientes de control, pero no tiene por qué estar necesariamente preso. Pero ese rubro no es el que más ahora, pese a todo, el que más me preocupa. Me preocupa que en la cárcel tenemos muchas personas que son bastante adultas, porque ancianos son pocos en las prisiones uruguayas. Es difícil llegar a anciano estando preso en el mundo, realmente. Por edad se mueren, es decir, no aguantan el estrés, las malas condiciones, no solo las edilicias, sino las anímicas, lleva a que las personas pierdan capacidad de defensa. Pero igual, hay personas de tercera edad recluidas. No solo esas, pensemos en personas que, colocando en situación uruguaya, una persona en Uruguay, si bien se habla de que en lo cotidiano está en mayor riesgo cuando no solo tiene patologías, sino que, pongamos una edad, yo que sé, tiene 65 años para arriba. El equivalente en prisiones de los 65 años sería con suerte 50. Es decir, siempre hay que bajar mucho más cuando llegamos al campo de lo prisional. Me cuesta imaginar que valga la pena tener preso a un individuo que esté por una estafa o por un hurto o lo que sea, teniendo 50 años, y con esta situación mantenerlo en reclusión. Pienso en esos. Pienso en las personas que hayan cometido el delito que hayan cometido, están a tiro de obtener la libertad. Creo que esos son los casos en que habría que acelerar los procesos, los procedimientos, sin perder garantías ni nada por el estilo, pero
para disponer una libertad que era más o menos inminente, que se hubiese producido de aquí a unos meses o un año. Bueno, adelantemos todo eso, todo sin vulnerar el derecho, dentro de lo que prevé nuestro derecho, sin alterarlo. También, además, suprimir de la prisión todas aquellas personas que, aún estando en situaciones que no sean mayores de, por decir algo, 50 años, que no estén tampoco en la situación de obtener una libertad rápidamente, pero que estén en malas condiciones psicofísicas. Ahí hay que retirarlas de la prisión. Por supuesto, podríamos seguir con un importante estudio, que tendría que ser un estudio más que nada de corte criminológico, de los internos en las prisiones, de aquellos que aún cometiendo delitos de cierta entidad, no digo de la máxima entidad, pero de cierta entidad, sean primarios, tengan un espacio de contención, que podamos ver que se les puede derivar a su hogar y ejercer controles. Controles que hoy serían, bueno, la necesidad de tener, implementar un contingente realmente numéricamente trascendente de tobilleras, chips, collares, ellos que se pongan lo que quieran mientras no lo agreda. ¿Por qué? Porque la prisión, que por ahora, según se nos dice, y no tengo razón para no creerlo, hasta ahora no han planteado hipótesis efectivas, confirmadas de la patología dada por el coronavirus, donde se produzca esto va a ser un desastre. Y algunas personas, seguramente no son ustedes, que son interesados en el derecho, estudiosos de él, algunas personas, no por insensibilidad, sino por desconocimiento, dirán, y bueno, pero ya de paso un poco de limpieza, que se mueran todos estos. Miren que no es tan así. Primero porque no necesariamente se van a morir, por suerte no se van a morir, sino que además recuerden que ellos pueden replicar tremendamente esta patología. Están restringidas las visitas, pero no debemos eliminarlas, tenemos que preservar cierto margen de visitas. Entonces la visita puede dispararlo. Se va a disparar a los guardias, a los técnicos. Miren que las prisiones uruguayas, por más que se puedan haber, entre comillas, reacondicionado para mejorar un poco la eventual contención del coronavirus, alcanza con recorrerlas para darse cuenta de que el aire en la prisión es tóxico sin coronavirus. Con coronavirus, en términos de raso, voglio dirles, ¿no? Debe ser muchísimo peor. Es decir, yo creo que este es un tema que he escuchado incluso al comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, con el que además fuimos compañeros de estudio, hemos charlado, etcétera, y tiene una visión bastante clara de esta problemática, ha hecho un planteo muy acompañable, y yo les pido, en el sentido de implorarles, que cada cual y con sus ideas, pero que por lo menos reflexione sobre esto y como verdaderos disparadores del derecho que somos, independientemente del título, del grado, de si es profesor, si no es profesor, si es estudiante que está empezando, que está terminando, etcétera. Nosotros somos en sí propagadores del derecho. Reflexionemos sobre esto y procuremos aprovechar esta situación para humanizar mucho más nuestras prisiones, porque creo que, y permítanme en esto ser hasta casi optimista si se hiciese, yo creo que en el caso de hacerse no tendríamos un gran incremento delictivo, puede haber un algo, no, tampoco lo niego, pero lógicamente puede ocurrir, pero en lo medular no, daríamos un magnífico ejemplo a nosotros mismos de que podemos trabajar mejor con esa gente y cortaríamos el círculo vicioso de la cárcel como reproductora del delito y por otro lado verdadera universidad del crimen, expresión que muchos se la autoatribuyen pero pertenecen a don Manuel López y Arroyo hace ya décadas atrás. Yo creo que ese es un punto para mí tremendamente importante y que esta pandemia, que así como nos puede enseñar muchos aspectos positivos en otro orden de nuestra vida, también en el campo de lo punitivo. Para cerrar y darles a ustedes espacio a conversar y charlar, de las cosas que yo me había notado como fundamentales, mayoritariamente las he tratado, pero me interesaría simplemente cerrar diciéndoles que el derecho penal tiene que ser una garantía del sistema republicano, del sistema democrático, de una concepción de Estado que trasciende a pandemias, a partidos políticos, a gobiernos, a situaciones, y que tiene que estar fuertemente instalado en nuestra idiosincrasia. Cuidado que no ocurra que este tipo de situaciones nos lleven a reclamar, bueno, digo en plural que a mí y a ustedes seguramente no nos incluye, pero como ciudadanía, que nos lleve a reclamar un Estado mucho más represivo, mucho más punitivo. Miren que abrir las puniciones, aumentar las penas, aumentar las formas de reclusión, aumentar la represión, es muy fácil.
disminuirla es muy difícil. Es muy difícil. Abrir la puerta para que entre el punitivismo es algo muy fácil. En cambio, es muy complicado cerrarla. Fíjense ustedes que cerrar esa puerta, que nunca se ha cerrado, pero que fue de a poco enclaustrándose, fue básicamente el fruto que venía de antes, pero el fruto del trabajo denodado con sacrificio de vida, gente condenada a muerte por ello, aprisionadas, del siglo de las luces, de la ilustración, del iluminismo, y que nos fuimos haciendo paulatinamente eco en distintos países del mundo, y nuestro país como un país ejemplar, mucho más benigno en las penas que todo el resto de la región, y con mucha menos criminalidad que el resto de los países. Y eso fue un trabajo cuidadoso, muy lento, con golpes en contra. Entonces creo que ahora tenemos que demostrar que efectivamente nosotros somos los herederos de aquellos uruguayos del siglo XIX que blandieron esa espada de no a la violencia punitiva. Es decir, luchar contra la violencia del punitivismo. Y yo creo que ese es uno de las cosas que, por lo menos, si ustedes no concuerdan conmigo, que están totalmente legitimados a ello, yo me daría por satisfecho con que ustedes reflexionen sobre este tema y luego traigan sus propias conclusiones. Bueno, les agradezco mucho y estoy a disposición para responder preguntas, cuestiones, críticas. Mientras no insulten demasiado, soporto. Y ahora, como avisamos al comienzo, vamos a abrir el espacio de preguntas. Victoria va a ir leyendo algunas de las preguntas que le hicieron por el chat, profesor, y las puede ir contestando. Bueno, compartimos una y la contesta, dice el doctor: ¿usted entiende que el confinamiento y la situación de encierro en las familias es un factor que motiva situaciones de violencia intrafamiliar? No sé si quiere responder esa y después... Sí, sí se puede, para no olvidarme, salvo que sea similar o algo, no sé. Como tú quieras, no sé, decime el sistema y yo me adapto. Responde esa si querés y Bueno, seguimos con otras que refieren al tema de responsabilidad empresarial. si querés, mientras respondo, traten de armarla si quieren por lo temático, de repente, ¿no? Bueno, a lo nuestro, el autoencierro, el encierro, no sé, como quieran llamarle, yo en tono un poco de broma, porque no podemos escabullirnos de nuestra condición, sostengo que estamos con un régimen de reclusión con salidas transitorias laborales. Pero bueno, es una forma de decirlo cada uno. Ese encierro, ese claustro que tenemos, casi que voluntario ético, porque por suerte yo concuerdo que sea así, por lo menos en los términos que estamos, parece que es lo correcto. Ese encierro no tendría por qué llevar a que hubiese ningún tipo de violencia en el seno del hogar, de la familia, o de con quien convivamos, o con quien haya quedado claustrado ahí, yo qué sé. Hipotéticamente no tendría que ser así, pero lo fáctico muestra que los enconos entre las personas, las disputas, los problemas se pueden incrementar, y estadísticamente diría, y sí, hay un incremento estadístico. También podríamos utilizar la contraestadística y señalar que personas que antes tenían una vida casi que distante y que cada cual hacía lo suyo, hoy día de repente hasta se pueden llevar mejor. Esa sería una cifra buena a veces de contar. Fulano y Mengano se llevaban como perro y gato, muchos perros y gatos se llevan bien, pero bueno, en el sentido tradicional, y ahora conviven, se llevan bien. Quizás así como muchas parejas se rompan por esto, otras se reconstruyan. Lo digo pensando en qué puede ocurrir, pero sí, la respuesta a la pregunta concretamente es que desde el punto de vista estadístico da la impresión, cifra conocida de criminalidad y no la cifra oculta, quiero advertir, de que sí, se pueden potenciar. Pero potenciar es una cosa y otra cosa es dispararlo, llevando a suponerlo que se transforme en una especie de epidemia, para decir pandemia, violencia intrafamiliar. Yo creo que eso no tiene por qué ocurrir. Bueno, respecto de responsabilidad empresarial, Nicolás Hornes pregunta: en la hipótesis de que el empleador tome conocimiento de que varios trabajadores de su empresa están infectados por el COVID-19 y no tome ninguna medida al respecto, debido a que pretende continuar con su giro comercial y posiblemente única fuente de ingresos, ¿podríamos entender que su comportamiento es lícito si alega un estado de necesidad disculpante como causa de justificación? Continuando con la pregunta planteada, hago un énfasis especial en el hecho de que el empleador pretende proteger su propiedad, patrimonio,
lo que genera, a mi entender, una pugna entre distintos bienes jurídicos. Bien, no, el empleador no tiene ninguna justificante, no tiene justificante. La pregunta ha sido clara, solo enfatizo por si no lo tienen presente, la conducta del empleador es dolosa, no es imprudente, porque el tipo penal de referencia de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador no admite la forma culposa. Estuvo en tris, quiero aclarar que en el proyecto previo sí la contemplaba solapadamente, una cosa confusa, y cuando me tocó comparecer a la comisión de diputados que trataba el tema, lo planteé y bueno, ese proyecto quedó en nada y el siguiente, el que se aprobó, no contemplaba la vía de imprudencia. Al ser doloso, en todo caso admitiría si el dolo eventual, pero no admite el tipo imprudente. Al ser doloso, si el empleador tiene conocimiento de que la situación es así, si dan los elementos subjetivos del tipo y también la parte objetiva, potencialmente se podría imputar este delito. Pero quiero advertir, en realidad ese delito factiblemente sea casi el de menor significancia. Los delitos que vamos a tener van a ser otros, van a ser también el del empleado que sabe que está contagiado, porque si yo no he entendido mal la pregunta, el empleado sabe, porque si lo sabe el empleador, lo sabe el empleado. El delito del trabajador, potencialmente, que ahora sí, a ese se le aplica el 224. Si se da el elemento subjetivo que antes señalaba, hago referencia a lo que ya de forma breve relaté. Se le imputaría el delito al trabajador de qué cosa, y bueno, del delito de lesiones graves, gravísimas, u homicidio, veremos. Y eventualmente, recuerden ustedes que ahí alguien querrá resolverlo por la vía de ese delito de peligro, para la inmensa mayoría de los colegas, de peligro concreto, que es el de responsabilidad penal del empleador. Para mí, yo estoy convencido de que es un delito de responsabilidad penal objetiva y que además de ello, de peligro abstracto, lo cual lo torna sumamente complicado, al punto que ningún juez ha llegado a imputarlo hasta el día de hoy. Así que no digo que eso me dé la razón, pero por lo menos hay algo que avala que no es tan fácil imputar. Quiero aclarar que el mal mayor no sería la imputación del peligro del contagio, en este caso por no haber cumplido las normas laborales, sino el contagio propiamente dicho, donde el empleador, hay que revisar el caso, yo no voy a decir es así, digo puede ser así, donde el empleador o dador de trabajo o empresario, como le quieran denominar, eventualmente responderá por las lesiones graves, gravísimas u homicidio que resultare de ello, por la vía, en definitiva, de una omisión impropia. Es decir, recuerden aquí, y esto para mí se resuelve, a mi modesto entender, con el artículo 3 del Código Penal. No impedir un resultado que se está en situación de impedirlo, de evitarlo, equivale a producirlo. Entonces ya no iríamos por un delito que de hecho implica no ir preso, como es el de la responsabilidad penal del empleador, sino que iríamos por un delito de lesiones de distinta entidad, pero grave, no es una lesión personal, la transmisión de esta enfermedad, queda claro que no se recupera en 20 días, hay más, son 14 o 15 más todo lo demás, que son más, o eventualmente el homicidio. Entonces me parece que podría darse la conducta que quien me pregunta señala, pero me parece que vamos a caminar por el derecho penal tradicional, que por cierto da una respuesta muchísimo más contundente. Bueno, hay muchos que quieren saber sobre qué opina sobre el caso Carmela. Hay uno en particular que consulta si no es un delito de daño, de lesiones o no delito su conducta en base a nuestro derecho penal. En general, ¿qué opina sobre el caso? Bueno, yo qué sé, yo veo que a la gente le preocupa más las cosas así que las otras. Bueno, yo no voy a opinar de la persona. Uno puede decir que se equivocó, etcétera, sí. Pero si yo no recuerdo mal, no quiero cometer injusticias, porque esa me corrige, si yo no recuerdo mal, cuando esta persona llegó, Uruguay no estaba en situación de cierre de nada. Debió haber hecho, sí, hay muchas cosas que debió haber hecho, sí, seguramente. Pero de ahí a que le podamos imputar el contagio por vía de lo penal, aún sabiendo que es factible que, creo recordar que alguna de las personas fallecidas fue de las que contrajo allí o que puede haber contraído por ella, porque tampoco se descarta que haya habido otras personas infectadas. Así que tener cuidado con estas afirmaciones, incluso respetando el honor de la persona en cuestión. Pero francamente yo creo que en lugar de preocuparnos por si esta señora ha delinquido,
tendríamos que preocuparnos para que este tipo de cosas no nos ocurran, que es distinto. Es decir, yo no creo que solucionemos nada imputándole delito. Sobre si ha cometido delito, yo me atrevería a decir que habría que analizarlo muy cuidadosamente. No voy a dar respuesta de abogado, voy a dar respuesta de jurista, que si bien se supone que es casi lo mismo, a veces no exactamente igual. Si yo fuese fiscal, no iría a la... que además creo que se indagó, dicho sea de paso, me parece, creo que haber leído en la prensa que algo se había investigado, o que se está investigando, no lo sé. Si yo fuese fiscal, no me sentiría nada atraído por la imputación de un delito. Si fuese juez, miraría al fiscal con mucho cuidado, a ver qué me dice. Y defenderla sería fácil. ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos la situación actual. Ahí hay un cambio fundamental. Fuera de eso, si le quitamos nombre, si salimos totalmente de eso, y una persona X, porque no creo que haya sido el caso de esta persona, una persona X sabe que tiene cualquier patología, con pandemia o sin pandemia, y va a un lugar porque desea contagiarla a otra persona, por supuesto que sería un delito de lesiones dolosas, o eventualmente de homicidio hasta doloso, aunque no sepa el nombre de la persona que quiere lesionar o matar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso no tiene nada que ver con la pandemia ni con esta señora, tiene que ver con cualquier otra situación. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de ustedes son jóvenes y quizás no lo tengan presente, otros sí lo recordarán. Era el mismo caso que se podía plantear con el posible contagio adrede del HIV, es decir, del SIDA, AIDS, como quieran llamarlo, décadas atrás. Primero se empezó a decir que era un delito de homicidio. Después se empezó, si se moría homicidio, si no, lesiones gravísimas, fuimos bajando. Hoy día, salvo que una persona quiera transmitir, ya no hablemos ni de contagiar, transmitir el HIV o SIDA a una persona, salvo que quiera hacerlo específicamente, no pueblan nuestros juzgados penales. Me parece que ese ejemplo ha sido elocuente. En una entrevista que me hacían, cuando quise comparar el SIDA, la periodista no quería, decía, no, pero no hay que comparar el SIDA. Y está bien, al periodista no le servía, porque el tema del SIDA es un tema donde era sumamente urticante, ¿no? Pero era más fácil pegarle a Carmela. Pero no, yo no la conozco, no sé ni quién es, ni me importa nada, pero ya bastante debe tener, pienso yo, ¿no? Con pensar en todo lo que ha pasado. Y yo creo que me parece mejor eso que nuestra clave punitiva. No ganaríamos nada buscando a ella y otras personas que hayan cometido macanas o errores o algo por el estilo, si es que los cometieron. No sé, quizás sea yo un tonto, pero pienso así en mi vida personal. Bueno, respecto de las audiencias penales virtuales, hay una pregunta que dice, ¿qué opinión tiene sobre la nueva modalidad de audiencias penales virtuales a través de esta plataforma y se encuentra algún impedimento para formalizar de manera virtual? El anhelo de virtualizarnos hace muchos años que está, hace décadas que está, no es nuevo. Lo que es nuevo es que tenemos mucha mejor tecnología y muchas cosas más. A priori yo diría, para luego ir al fondo de la respuesta, a priori diría que he sido, y lo he dicho claramente, así que no lo escribí nunca, pero lo he dicho repetidamente, no solo en facultad, en muchos ámbitos, a gente del Poder Judicial, etcétera, y dentro del Colegio de Abogados, que anhelo tremendamente que algún día, no digo el 100% porque establecería la excepción, pero la inmensa mayoría de las audiencias penales estén todas en el aire, internet, en el sistema que ustedes quieran, en internet, en el aire, y que podamos ver en tiempo real lo que está pasando en cualquier audiencia, porque a partir de que eso ocurra, seguramente se van a respetar de todos lados, el defensor, el fiscal y el juez, los derechos de todo el mundo. Es una garantía sensacional que ustedes hoy, en lugar de ver en Netflix no sé qué programa, me voy a ver audiencias penales. Y ponga la que quiera. ¿Cuál sería la excepción a eso? La excepción a eso, después voy a contestar más concretamente lo que me dicen, pero digo para que vean de dónde venimos. La excepción a eso sería determinadas situaciones puntuales, por la algidez del tema, por las connotaciones que pueda tener, donde puede haber cosas muy vinculadas, yo qué sé, las relaciones sexuales, lo que sea, no sé, y otras cosas, o determinada tortuosidad, incluso delictiva. En fin, habría situaciones excepcionales que cortarían ese esquema de abrir completamente la justicia. Yendo al tema que se me pregunta, yo también estoy convencido de que sería muy bueno que abogados y fiscales presentemos los escritos, si es que se les puede seguir llamando escritos, por vía internautica, utilizando la documentación que acredite, el sello, digamos, que acredite
que es así. Todo eso me parece bárbaro, revisar el expediente de cualquier lado, acabar con hacer cola para esto, para aquello, todo eso está sensacional. Cuando llegamos a las audiencias, yo creo que se pueden llevar a cabo muchas audiencias, pero entiendo que la audiencia presencial es fundamental en los casos ya donde se va a definir la cuestión. Es decir, para mí, la audiencia de formalización, la audiencia de juicio, la que vendría luego, la audiencia oral, son todas orales, pero la audiencia del juicio, propiamente dicha, y alguna más que quizás ahora se me escape, deben preservar su presencialidad y admitir solo por una vía absolutamente excepcionalísima que no sea así. Entonces, hoy día creo yo que si fuese indispensable, por razones de verdadera seguridad sanitaria, no otras, no de lo jurídico, que no estén las personas presentes, tendríamos que dotarlas de absolutas garantías. Lo que no digo que no estén, pero miren que hay que manejar con mucho cuidado esto, porque en la virtualidad tenemos que asegurarnos que ese justiciable esté realmente consciente de todo lo que va a ocurrir. Por supuesto que no se me ocurre tampoco la hipótesis de acompañar una virtualidad en que se diga, bueno, que esté presente el juez, el fiscal, el abogado, pero al otro no lo traemos. No, es decir, en esto hay que ser muy cuidadoso. La presencialidad, para aquellos que trabajamos en penal, y no tenemos por qué estar todos de acuerdo, por supuesto, tiene cosas que nunca lo va a dar esto que tenemos acá. Percepciones, sensaciones, que por supuesto no le pueden ganar a lo normativo. No vamos a condenar, absolver, enviar preso o no preso porque me cayó bien, me cayó mal. Claro que no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de otro tipo de percepciones que le permiten al juez, porque acá el decisor es el juez, le permiten al juez hacerse un verdadero estado de situación de lo que está viendo. Entre otras cosas, ver la credibilidad cara a cara que nos ofrece un relato importante de un testigo, un relato importante en la declaración, que lo son todas, pero bueno, particularmente en este caso que señalamos de coronavirus y de pandemia, de quien está declarando. Es decir que creo que deberíamos avanzar mucho más de lo que se quiere con la pandemia, respecto de los procesos, y no por la pandemia, pero ya que tenemos pandemia, aproveche, hagamos todo esto virtualmente, pero cuando lleguemos a las audiencias, y bueno, nos pondremos todos uniforme o ropa de astronauta, nos pondrá una especie de burbuja cada uno, invente lo que quiera, una nave espacial, pero tenemos que preservar algo fundamental en esa relación humana, que es ese contacto. Contacto, para que se vea un poco lo que digo, que en buena medida igual lo preserva el médico hoy con el paciente. Este no es un tema médico el que estamos tratando, pero la comparación sirve. El médico, la persona licenciada en enfermería, para tratar al paciente que tiene el coronavirus, cuando tiene que hacer maniobras. Cuando no la necesita, no. Lo puede hacer por teléfono, lo puede hacer por lo que sea. Pero vieron que cuando tiene que hacer maniobras, está ahí. Lo que quiero aclarar, que nosotros somos los jueces, los fiscales, los abogados, los actuarios, los funcionarios básicos mínimos para esta operatividad, somos conscientes que nuestro trabajo es un trabajo de primera línea de combate. Y si no tenemos ese margen de solvencia, aunque tengamos temor de nuestra salud, si nosotros no estamos dispuestos a llevar a cabo nuestra tarea, como dirían los franceses, comme il faut, que suena más lindo que decirlo en español, que simplemente como debe ser, pues entonces dediquémonos a otra cosa. Esa es mi respuesta. Bueno, para finalizar con el espacio de preguntas, vamos a realizar las últimas dos. En primer lugar, sobre la responsabilidad de sociedades médicas. Hay alguien que pregunta si puede decir algo al respecto de la responsabilidad de sociedades médicas si un enfermo se contagia en la misma. Y luego bueno, está bien. Sí, no tiene por eso solo sociedades médicas, puede ser mucho más grande que eso, cualquier ámbito médico. Los médicos y todo el equipo técnico, digo el médico porque es la cabeza visible y es el técnico, pero recuerden que hay actividades gerenciales, hay problemas presupuestales, hay acceso a insumos que unos tienen y otros no, así que no solo es lo que hago diga el médico. Los médicos, en esa ya que hablaba de líneas de combate, el médico está en esa primera línea. El médico obviamente no quiere contagiar a nadie, pero ustedes sabrán, digo porque no es solo la persona que pregunta, sabrán que ya también en Uruguay queda claro que la cifra de personal técnico contagiado, de lo que tenemos en Uruguay, que no es tanta gente, pero igual es muy importante la del personal técnico. ¿Qué quiere decir? ¿Que son un montón de inconscientes? No, quiere decir que se han arriesgado para ayudar a personas y que quizás hayan cometido un error o no, y el virus le gana la situación.
Nosotros podremos imputar como delito, establecer una responsabilidad penal. Yo no voy a la vía de lo civil, eso lo dejo para otros. Una responsabilidad penal si en ese ámbito hospitalario, sanitario, médico, de emergencias móviles, de tantas cosas más, se llevan a cabo conductas claramente, inequívocamente, de lo que denominamos imprudencia grave. Pero no le vamos a imputar delito si la persona no tiene todos los recaudos necesarios que le permitan actuar, porque recuerden ustedes que entre otras cosas tiene obligación de actuación. Y hay que sopesar lo que decía un poco hoy, no utilicemos el derecho penal como una forma de castigar. En este caso, respondiendo a esa pregunta, al ámbito de lo médico. Es decir, sabemos que deben ellos extremar sus cuidados, ya no solo el alcohol en gel y el tapabocas, sino el sistema que deben trabajar y todo, pero si esas personas están adoptando las medidas de seguridad que puede acceder y que son legítimas, acá lo resolvemos muy bien con las teorías que la gente no quiere estudiar, pero bueno, pero que sirven, teorías de imputación objetiva, tanto de resultados como de conducta. Si el individuo produce el resultado que se podía llevar a cabo, pero él no efectuó a cabo el riesgo, él no creó el riesgo o no lo aumentó, no se le puede imputar. Si él, en cambio, produce el resultado con un riesgo que él incrementó, pero el incremento de riesgo que él efectuó es el fruto de procurar inhibir ese riesgo en forma legítima, tampoco le imputamos delito. ¿Por qué razón? Porque no está en el terreno del riesgo prohibido o no permitido. Solo le imputaremos delito cuando se meta en la ruta, como si fuese una carretera, del riesgo prohibido o no permitido. Mientras produzca resultados lesivos, pero en el ámbito del riesgo permitido, aplicando la lex artis ad hoc, es decir, la medicina que él puede y sabe aplicar, el resultado aún lesivo no se lo imputamos penalmente. Bien, para realizar la última pregunta, no es directamente sobre el COVID-19, pero sabemos que hay muchos temas que tienen que ver con el derecho que salen a relucir en este tiempo, sobre todo a nivel mediático. Hay una pregunta que dice, ¿qué opina de la normativa incluida en el proyecto de ley de urgente consideración? Y si el instituto analizará el contenido. Bueno, esa ya la esperé de entrada. Me parecía raro que no estuviese. Bueno, nuestro instituto, no recuerdo la fecha, cuando apareció el proyecto previo. Tuvo algunos cambios, tuvo agregados de más de 50 artículos. Nuestro instituto se pronunció por unanimidad de los concurrentes a la sala, de integrantes de la sala en ese momento, unánimemente en contra, 100% en contra, totalmente en contra del proyecto de ley, aclaro, en lo referido estrictamente a lo relativo a lo punitivo, lo penal, lo procesal, etcétera. Es decir, el campo nuestro. Nosotros en la parte de lo económico u otros temas de la enseñanza, etcétera, que se tocaba, nosotros no. Sería un atrevimiento, tenemos posición personal, como cualquier ciudadano, pero no institucional. Nos pronunciamos como instituto en forma clara y ustedes pueden ver en la página web de facultad, estamos sponsorizados por la facultad en eso, en la página web de la facultad entran a institutos, dentro de institutos el Instituto de Derecho Penal, dentro del Instituto de Derecho Penal actas, y acta es de, yo qué sé, debe ser diciembre, si no recuerdo mal, bueno, por ahí, verán el acta en el que queda claro que nos pronunciamos en contra. Si nos pronunciamos en contra de ese, me parece que es evidente que estamos en contra de este. Los cambios que se han introducido, yo, no sé, ustedes, yo en lo personal, desde que empezamos con esta actividad rara de dando clases por estas vías y todos los demás cambios de vida, a mí, si algo no me sobra y me falta es tiempo. Es al revés de lo que muchos que no saben qué hacer con el tiempo. Bueno, yo estoy desesperado deseando que termine la pandemia, primero por la gente, para no agarrármela yo, y después para volver a una vida mucho más lúdica, como la que tenía antes, de mejor calidad de vida que esta que llevo. Estoy enloquecido y vivo conectado a una máquina que creo que me mira. Bueno, ¿qué quiero señalar con esto? La verdad es que del proyecto que está ahora, apenas percibí ya por la prensa que el proyecto es lo que van a estudiar los legisladores para luego ver qué queda de lo que van a hacer. Les soy sincero, lo ojeé por arriba y no le voy a dedicar más tiempo, hasta que llegue el momento en el que debamos opinar. Primero, porque sobre los temas de fondo no se cambió y seguimos en el mismo disenso. Y sobre los temas que se han matizado en algunas cuestiones, que se han agregado o cambiado, me da la impresión de que tampoco las vamos a compartir. Pero prefiero esperar. De todas maneras, ya sé que
El planteo, no porque lo ha dicho ahora últimamente la oposición de amplio, sino porque lo habíamos dicho muchos antes, no amerita una ley de urgencia, lo punitivo que se plantea, a mi leal entender, no lo amerita, no amerita lo punitivo, y además lo punitivo no se amerita, no hay esa urgencia. Y entre otras cosas, creo que lo que se propone, además de que no es urgente, tampoco es del todo pertinente. La ampliación de la legítima defensa, que no es tal, lo que se hace es generar un ámbito de mayor presunción relativa que decae rápidamente. Y así podría seguir con un montón de cuestiones, un retroceso brutal en cuanto a que nuevamente la policía podría llegar a tener al individuo detenido sin dar cuenta inmediata, ni a la defensa, que no tendría prácticamente actividad en injerencia, e incluso al fiscal, podría tener una cierta demora de varias horas. Yo creo que eso es un retroceso, que ojalá no se apruebe, se llamen a reflexión sobre esto, porque además yo di clase por un convenio de la facultad durante 15 años en la Escuela Nacional de Policía, los que iban a ser futuros cadetes, eran cadetes, futuros oficiales, y que hoy muchos son comisarios, subcomisarios y algunos con carrera importante. Los buenos policías no necesitan que le agrandemos la esfera ni de la represión, ni de la intervención punitiva, ni siquiera necesitan que le agrandemos el espacio del allanamiento, no necesitan nada de eso. Eso es una herramienta de doble filo. Creo que hay que tener mucho cuidado no aquellos que se nos ha tildado muchas veces como que estamos en torres de marfil o de cristal, que no es la realidad ni de mi casa, ni de mi vida, ni de mi salario, por cierto, pero quiero aclarar que desde el punto de vista práctico, ya ni siquiera teórico, desde el punto de vista estrictamente práctico, el mayor punitivismo no sé de ningún lugar que haya implicado menos delincuencia. Y un ejemplo cabal es lo que está pasando hoy, aunque cabal provisorio, es en Uruguay. Desde el 13 de marzo habrían disminuido los delitos callejeros. ¿Han disminuido con una ley más represiva? ¿O han disminuido porque además de que las personas se han encerrado en las casas, y digámoslo, de repente que el Ministerio de Interior, la policía esté trabajando mejor en el patrullaje, cosa que me parece estupendo, yo no soy un crítico de eso. Pero mayor patrullaje, mayor prevención, mayor disuasión, con menos o igual represión, da mucho mejor resultado que más represión. Una ley represiva va a producir más separación de los sectores sociales, va a producir más causas penales, más reclusos, pero no menos delitos. Y es una receta muy vieja, no tiene nada mío eso. Bueno, ya estamos a una hora, la idea es con estas preguntas ir cerrando. Agradecerle si tienen alguna otra duda capaz de cortita, pero muchos están poniéndose que quedaban con muchas ganas de seguir escuchándolo. Bueno, hacemos algo, organizamos algo. La ley de urgente consideración va a ser, así que vamos a tener tema para hablar para rato. Sí, yo he dicho que, mire, yo se lo digo solo entre nosotros, que no trascienda hasta 300 personas, por supuesto. Una vez me dijo un querido colega, no voy a decir nombre para no quemarlo, digo, che, ¿leíste el proyecto tal de ley? Que era urticante. No, ni lo leí. Digo, ¿pero cómo lo leíste? Tenés que leerlo, tenés que saberlo. ¿Para qué? Debe ser malo como casi todo lo que han hecho. Y se refería no a un gobierno político, sino a la sistemática que ha tenido Uruguay en leyes penales de 1995, con la ley de seguridad ciudadana hasta ahora, ha sido, salvo excepciones buenas que las ha habido y en distintos gobiernos, ha sido horrorosa. Entonces, ¿por qué esta va a ser la excepción? No, yo creo que, ojalá que no, lo digo con tono de broma, pero es cierto, comprobable empíricamente y además serio en el fondo. Ojalá en la parte de lo punitivo esto realmente reflexionen los legisladores, se asesoren adecuadamente, gente de todas las ideologías, porque los penalistas en general, no digo todos, la gran mayoría no se sienten nada identificados con este proyecto o la versión anterior, que era casi la misma, no se han sentido identificados. No está dividido por derecha e izquierda, quiero aclararlo. Está dividido por derecho o no derecho, que son cosas muy distintas. O que pueden ser la misma, pero bien enfocadas. Perdón que los dejé ahí medio cortados. No, está muy bueno. Para cerrar, la verdad que está muy bueno. Así que bueno, compañeros, esperemos nuevamente agradecerle a la doctora Aller por esta participación, a ustedes también por estar acá conectados con nosotros. Estén atentos a redes, como dijimos, la semana que viene va a seguir este ciclo de charlas, vamos a tocar otras temáticas, así que todos los que quieran participar, estén atentos a redes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Bueno, chao.